Es un día de expectativa, si se quiere, para los tucumanos, todos los tucumanos, muy particularmente nuestros comprovincianos del este de la provincia, porque en principio es un día en el que tienen que empezar a despejarse algunas incógnitas que hay respecto de la obra de la autopista Tucumán-Termas. Para que hablemos con propiedad, no estamos hablando de toda la autopista entre San Miguel de Tucumán y las Termas, sino de una pequeña porción de 3 kilómetros. Esa porción de 3 kilómetros va desde el acceso a San Miguel de Tucumán hasta la entrada a la comuna de San Andrés. Como reconoce ahora el gobierno de la provincia, luego de que los primeros diera la primicia de este tema el jueves pasado, hay inconvenientes, problemas, dice el gobierno, hay inconvenientes sobre la traza. Los inconvenientes sobre la traza son unos de índole, si ustedes quieren, física, muy específica. Otros problemas son de índole proyectivo y otros problemas son de índole económico y financiero. ¿Cuáles son los problemas físicos concretos? Dos. La empresa que tiene que encarar estos 3 kilómetros, no tiene acceso a la totalidad de la traza, y no tiene acceso a la totalidad de la traza lisa y llanamente porque, como también han reconocido funcionarios del gobierno a finales de la semana pasada, luego de que se conociera por los primeros la noticia, hay terrenos que no están expropiados todavía. O sea, hay que hacer una obra sobre lo que al día de hoy, 21 de marzo, el otoño, ¿no? Sustancialmente, todavía siguen en propiedad privada. El otro problema físico es que hay todavía en la zona instalaciones de gas natural e instalaciones de energía eléctrica, es decir, servicios públicos a cargo de las concesionarias Gasnor y EDET respectivamente, que no solamente no se han desplazado, no están todavía aprobados los proyectos para encarar el movimiento de esas redes de tendido eléctrico y de gas natural. Y como no están aprobados ni siquiera los proyectos, tampoco están aprobados los costos, es decir, cuánto hay que pagarle a la empresa contratista si es que ella se va a hacer cargo del tema para que mueva esas redes de servicios públicos. Los problemas proyectivos son que este tramo de 3 kilómetros tiene 2 puentes. Tiene un puente típicamente de ruta, un puente rutero, digamos, para mejorar el acceso a San Andrés, un puente que tiene 2 tramos y que totalizan 56 metros, cuyo proyecto fue presentado en julio del año pasado por la empresa contratista y todavía no se aprobó. Y hay otro puente, que es un señor puente de 310 metros de longitud, que va a pasar, obviamente, por arriba del río Salí, cuyo proyecto fue presentado por la empresa contratista en julio del año pasado y tampoco se aprobó. Es decir, ni siquiera se aprobó cuál es el perfil de las viguetas pretensadas que tienen que sostener. Las viguetas pretensadas no se construyen de hoy para el lunes, ¿no? Las viguetas pretensadas que tienen que sostener esa estructura de 310 metros, ¿no?, de longitud. Esto, de nuevo, que fue primicia de los primeros la semana pasada, no es una denuncia de la oposición,
no es un trascendido ni un rumor, no es una proyección hecha por una consultora privada, es un documento público. Forma parte, el detalle, del pedido de la empresa Conor Vial Sociedad Anónima a la Dirección Nacional de Vialidad, que fue presentado el 9 de marzo. O sea, fue presentado hace 2 jueves. Es decir, lo que los primeros contó como primicia no es algo que había, de lo que se tenía noticia el año pasado y lo guardamos. No es que lo teníamos añejando. La noticia, el informe oficial de la empresa diciendo formalmente planteamos solicitud de neutralización de obra, ¿sí? Ingresó el 9 de marzo, es decir, ingresó, Omar, 12 días. Hace 12 días. O sea, nosotros, lo que somos un programa de noticias, contamos una noticia. Ese documento, además, no es un documento que está enguillado en algún escritorio. Se encuentra en el sistema de gestión de documentos electrónicos de un organismo nacional que se llama Presidencia de la Nación. Por ahí lo ubican, ¿sí? Entonces, esta es la situación que presenta la obra. Siempre ajustados, tratando con humildad de ser absolutamente rigurosos en la presentación de la información. Siempre hablamos en los términos en los que la empresa Conor Vial Sociedad Anónima se dirigió a la Dirección Nacional de Vialidad. Neutralización de obra es el pedido. No hablamos de parálisis de la obra en este programa y no lo hicimos porque la ley de obra pública de este país no permite la parálisis de una obra. Es decir, en la medida que uno tenga una pala, una escalera y una mezcladora de cemento sobre el terreno en el que se le adjudicó como empresa la realización de una obra pública, se considera que la obra pública está en proceso de ejecución. Entonces las obras públicas en la Argentina se demoran o se abandonan, pero no se paralizan. Ahora, cuando hay problemas como los que ha denunciado esta empresa, que es Conor Vial Sociedad Anónima, en su nota a Vialidad Nacional presentada en los primeros, lo que se pide es, por favor, que es lo que está diciendo la empresa, no están las condiciones para que hagamos esa obra, pongan la obra en calidad de neutralización, es decir, que el Estado argentino diga, che, abrimos un paréntesis con esta obra. La obra, además, largamente anunciada, indica que hay problemas económicos con la obra porque cuando se le entrega el proyecto, es decir, se hace un proyecto para la obra y sobre ese proyecto hay una licitación, ¿sí? Ese proyecto muestra que tiene que haber un canal de desagüe en estos 3 kilómetros y dice que el movimiento de suelo que hay que hacer para construir ese canal de desagüe es igual a 500 metros cúbicos de suelos. Dice la empresa, ahí los estudios topográficos dicen que hay que mover 10.000 metros cúbicos más que los que están pautados en el proyecto. No hay que mover 500, hay que mover 10.500 metros cúbicos. Ahora, como esos 10.000 metros cúbicos extra de tierra no están previstos en el presupuesto, pues no están previstos en el contrato, yo no los puedo mover porque no los voy a poder facturar. Es decir, cuando vaya con un certificado de obra que diga, che, moví 10.500 metros cúbicos, me van a decir, no, acá dice
que solo tenías que mover 500, te pago 500. Luego, por todos estos inconvenientes, es que esta obra de 3 kilómetros lleva un avance a la vuelta de un año de 7,8%, lo cual no es una estimación del dron de los primeros, es un informe oficial, de nuevo, presentado esta vez por la Delegación Tucumán de Vialidad Nacional, diciendo, che, ahí hemos avanzado menos de un 8%. No, entonces, como solo se ha avanzado menos de un 8%, la empresa dice, yo tengo enormes demoras por problemas no son míos, por problemas en el diseño del proyecto, porque no me aprueban proyectos de puente, porque ni siquiera han hecho las expropiaciones para que tenga toda la traza liberada y porque además ni siquiera, básicamente me han corrido la luz y el gas para que yo pueda poner una ruta por el medio. A mí se me han disparado los costos en una Argentina que inflaciona al 100% anual. Entonces, dice la contratista, también tenemos que conversar sobre eso. Bueno, la respuesta de la Delegación Tucumán de Vialidad fue, frente a esto, que sin embargo en Vialidad Tucumán consideran que están dadas las condiciones para seguir adelante con la obra. Pero no hay un documento oficial, como sí los hay para lo que los primeros expuso, que son los avances de obra y los inconvenientes de obra, que diga por qué sí están dadas las condiciones. Probablemente eso se dé a conocer en las próximas horas, en los próximos días. Y ojo, ¿quiénes más que nosotros, tucumanos, queremos que esa obra prospere? Sobre todo cuando vemos que del lado santiagueño la obra sí prospera y avanza a paso adelantado. Última cuestión. Arrancamos en simultáneo con Santiago del Estero Mar. El proyecto en Tucumán, el estudio de impacto ambiental de esta obra de 3 kilómetros, se presentó el 16 de diciembre de 2020. El proyecto de estudio de impacto ambiental y social de la obra de Santiago del Estero, es decir, de las termas a la ciudad capital, se presentó 24 horas antes. Ahora, los santiagueños van un poco más que 24 horas adelante en su obra con respecto a nosotros. Gracias, Álvaro Aurán.